Aún no raya el alba y en la oscuridad de la madrugada zarpamos en canoa durante 30 minutos hacia el Varador, que es una entrada hacia la selva ubicada en medio del río, donde comenzaremos el camino que dura aproximadamente 7 horas. Navegando, vamos el equipo de Betel, por aquí va Byron. Estamos ya navegando, bueno, estamos caminando con el agua un poco inundados. Está nuestro hermano Camilo. Hermano Camilo, ¿cómo va? Vamos bien, gracias. Bendecido. Y van nuestros hermanos que él es el cazador del grupo étnico tucano. Es él va adelante cazando y guardándonos del peligro, de la pantera, de la... Cada uno de los asistentes tiene una función asignada, y esta es la del hermano Julio. Ya le digo, hermano, mi nombre es Julio César, soy de comunidad de Puerto Casanare. Yo soy colaborador de los hermanos de gira misionera, que está yendo gira misionera, que yo varias veces he colaborado, llevando las cositas, he colaborado mucho tiempo, pero gracias a Dios estamos aquí. Es muy difícil, pero con la ayuda del Señor vamos a llegar allá a la comunidad de Puerto Solanos, pero gracias a Dios estamos haciendo bien, pero yo soy el guía de los hermanos, he colaborado las cositas, he llevado las cargas. Eso es mi función que Dios me ha dado. Hoy nos encontramos en un punto que se llama Pirabotón. Aquí es una parada donde desayunamos, esperamos al resto del equipo y en estos momentos acabamos de desayunar una comida típica de la región que es pescado moqueado. Es como un pescado ahumado. Entonces, bueno, aquí ya lo que quedó. Esto es lo que se come aquí en las giras misioneras, pues ya nos gusta mucho, es muy delicioso y también es muy nutritivo y es agradable cuando se comparte con todos los hermanos. Ellos nos comparten su cultura, nosotros aprendemos y así ha sido una gran bendición poder estar en este lugar, compartir con ellos y seguir haciendo la obra misionera apoyando al pastor Eduardo Sánchez, Zona 81, Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Después de una breve pausa, continuamos el recorrido. En el camino encontramos caños, árboles caídos y muchos obstáculos que nos desgastan y dificultan el trayecto. Mi hermano Cristian. ¿Dónde mi hermano Cristian? Vamos. Empecé a servir al Señor realmente muy joven, ¿no? Cuando me convertí al Señor, una de las cosas que me marcaron fue que Él me rescató en una condición de vida o muerte. Y aunque yo no sabía orar, había ido por primera vez a un culto en una iglesia cristiana y habían hecho el llamado a la conversión, pero yo no quise aceptar a Jesús. Sin embargo, en el mundo en el que me encontraba, era un mundo de perdición y yo supe que esa noche iba a morir, sabía, porque mis compañeros los habían matado de la misma manera. Pero yo me arrodillé esa madrugada como a las 2 de la mañana cuando golpearon mi puerta y le dije a Dios estas palabras, las recuerdo tanto, y le dije que si Él me salvaba de morir, yo le dije, yo te pago con mi vida. Y oré, ni siquiera supe que oré, pero y le prometí ir al culto, a la iglesia. Así que al otro día
mi trabajo normal y en la tarde algo me inquietó que tenía que volver realmente o ir a la iglesia al culto. Cuando yo fui al culto me convertí al Señor, acepté a Jesús. Y mi conversión, yo viví la experiencia del nuevo nacimiento, yo lloré, tenía solo 16 años, recuerdo. Y lloré tanto esa vez en un culto en una iglesia de madera, piso de tierra, en Cerrada de Paroy, en un barrio subnormal, un barrio peligroso de Villavicencio, una ciudad de Colombia. Y ahí le entregué mi vida a Jesús. Y desde ese día en adelante, yo nunca más volví al mundo en el que andaba en los vicios. Pero también empecé a asistir a los cultos y cada vez que asistía sentía que el Señor me había salvado para una misión. De manera torpe, porque era muy inexperto, le decía al Señor que yo quería servirle. Yo veía a mi pastor y la obra. Pero siempre orábamos con el grupo de jóvenes de la iglesia por la obra misionera. Y algo que orábamos sin saberlo, con los chicos, era por las tribus indígenas. Bueno, pasó así el tiempo, serví a Dios en un campo blanco, luego fui llamado al ministerio a pastorear una obra. A los 17 años pastoreé la primera iglesia en los Llanos Orientales. Estuve 4 años allí frente a una congregación. Fueron 4 años de difícil procesos porque vivía muy solo, distante de mi familia. Y cuando yo me fui a ir, algo que no olvido, cuando yo me fui a ir de mi casa, yo llevaba como una bolsa negra, mi ropa. Y entonces yo tenía que despedirme de mi madre porque no volvería más sino por ahí dentro de un año. Y mi madre no recibió muy bien el evangelio porque pues, yo me iba a la iglesia, oraba, ayunaba, servía y entonces no le dedicaba tiempo a ella. Y cuando me fui a ir a servir al pastorado, ella me dijo: hijo, mejor que nunca hubieras conocido el evangelio. Y yo me quedé mirándole y le dije: mamá, no, tú no sabes lo que dices. Tú no conoces el poder de Dios. En medio de los caños, que son brazos pequeños de los grandes ríos, los caminantes acomodan palos y ramas para que atravesarlos sea mucho más fácil. Eso, levantemos rostros. Cada minuto que pasa se hace más evidente el cansancio. El equipaje aumenta su peso y es necesario hacer algunas pausas. Bueno, realmente aquí hacer la obra es muy difícil, demasiado difícil, esa es la verdad. Pero el ver a los hermanos realmente nos alienta a seguir adelante, pero también llevarles a todos ustedes a través de este audiovisual la experiencia y hasta dónde se ha expandido la obra del Movimiento Misionero Mundial. No somos solo nosotros los que estamos allí en la ciudad, tenemos una gran cantidad de hermanos en estas selvas amazónicas y hemos venido a visitarlos a ellos, pero también a hacerle a ustedes parte de esta preciosa misión. Así que
sigamos orando por nuestros hermanos aquí en el Baupés, para que la obra se siga ensanchando en este precioso pero difícil territorio. Un abrazo para todos. Con este golpe, anunciamos nuestra llegada. Estando allí, Dios trató conmigo en mis sueños, en mis experiencias y en varias ocasiones Él me decía que eso era solo un proceso, una escuela, que Él me tenía para otros lugares. Y yo tuve experiencias que en principio no las comprendía. Cuando me hablaron de mi tubo Baupés, pues no fue algo tan emocionante porque en principio la iniciativa del desplazamiento al Baupés fue por un mes. Como era un joven, tenía 20 años ya cumplidos, 21 años, entonces se me dijo, ve al Baupés por un mes y luego se enviará una pareja de pastores porque pues eres muy joven para estar allá, además que es un lugar muy distante. Yo me vine por un mes, efectivamente. Así que cuando llegué al Baupés, encontré el municipio en condiciones muy precarias porque había pasado una de las tomas más violentas de Colombia. El pueblo había quedado totalmente destruido. Y cuando yo llegué, recuerdo que los hermanos me dijeron, pastor, cuando escuche los tiros, las balas, los cilindros, pues usted tiene que bajar al primer piso para refugiarse porque en el segundo piso es de madera y es peligroso. Entonces yo pensé que era broma, pero efectivamente todas las noches habían hostigamientos y fue difícil, además porque los ministerios que habían anteriormente fracasaron y habían dejado fragmentos en la iglesia estaba fragmentada, fracturada entre los blancos y los pueblos indígenas y había muchas distancias, muchos muros regionales y culturales entre ellos y nosotros los blancos. No fue fácil. Y estando allí, pues empecé a trabajar. En la iglesia recuerdo que era un grupo de 5 hermanos, los que nos congregábamos en principio, no éramos muchos. Y empecé a hacer un trabajo muy cercano, de pronto visitando algunas comunidades indígenas, conociendo el contexto. Y la verdad no tenía una visión del Baupés, de trabajo, porque cuando a uno le dicen, tú vas para poco tiempo, las expectativas de inversión y de proyección no dan, no permiten hacer una planeación a cuando alguien sabe que va para mucho tiempo. Por eso yo no planeé, en principio no tuve ninguna expectativa ni tampoco no tuve ambiciones. Me dediqué a esperar que pasara un mes, 2 meses, 3 meses, pasó el tiempo, 6 meses. Y recuerdo que un día tuve una experiencia que marcó mi corazón. Eso partió la estadía mía en MeToo porque en ocasiones la gente no venía al culto porque había lluvia o porque había mal tiempo, entonces a veces nos congregábamos 3 hermanos, 2, 5, 7, 10, pero un día que era normal, no vino nadie al culto, llovió y ese día me tocó a mí solo el culto y yo esperé hasta ciertas horas y cuando ya sabía que no había gente en el culto, pues cerraba el templo y me iba a orar en un rincón que oraba allí. Yo vivía solo en el templo, en la casa pastoral, todos esos tiempos solos y no solamente solos, sino que también sin comunicación. Y ese día recuerdo ese día porque ese día marcó mi corazón. Ese día me fui al altar a orar y fue algo extraordinario porque ese día sentí carga por el Baupés, por la obra. Pero esa oración fue distinta porque cuando yo oraba en el altar,
yo sentí, no digo que yo oí la voz de Dios audible, no, pero yo sentí dentro de mi espíritu, de mi alma, que Dios me habló, que Él me habló. Y Él me hablaba como diciéndome, esa experiencia me conmueve, ¿sabes? Ese día, como que Dios me decía, no te traje para poco tiempo, tú no estás aquí por poco tiempo. Yo sentía que una voz me decía adentro, que no sé cómo explicarla, te traje para mucho. Y retumbaba una voz o ese texto que decía, porque por causa tuya muchos me conocerán. Algo así como en Isaías, yo relacionaba esa voz del profeta Isaías que decía en el capítulo 6, ¿a quién enviaré? Y yo le decía allá en mi interior al Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y de ahí entendí que yo no podía pensar en corto. Yo sabía, yo no le dije a mis superiores, a la iglesia, en principio, yo sabía que Dios, que era Dios, y estaba tan seguro que mi estadía no era para corto. Entonces, como al mes o 2 meses reuní a la congregación y les conté la experiencia y les dije, esto vamos a hacer, vamos a trabajar. Tal vez seguramente no me voy a ir dentro de poco y vamos a trabajar. Así que empecé a moverme, a empezar a visitar comunidades, pero fue muy difícil. La obra en principio fue muy difícil porque no teníamos canoas, no teníamos líderes, no teníamos intérpretes, músicos, no teníamos quien cargara, no conocíamos el contexto, no nos podíamos mover muy lejos del pueblo. Las condiciones económicas eran muy difíciles, las condiciones sociopolíticas eran muy difíciles y empezar a romper montaña y a empezar a darse a conocer fue muy difícil. Teníamos un motor viejo en la iglesia y ese motor cada rato se varaba, pero empezamos a movernos con motores prestados, canoas prestadas. Empecé a moverme por las comunidades, a llevar el mensaje, a darnos a conocer, a hacer contactos con capitanes, zonales, presidentes, zonales, y la gente empezó a conocer que había un misionero blanco y que había una iglesia interesada. Así que empezamos a expandirnos, pasaron los años, 4, 5 años, 6 años, y allí el Señor nos permitió hacer un alcance entre los grupos alcanzados en principio, lo que se conoce como la población cubea del Baupés, que son los ríos Cuyarí, Baupés, Medio, Alto, Bajo y Querarí, hasta ahí. Y vino, mi esposa ya estaba en el Alto Baupés, ella fue enviada como misionera. El Baupés se habla así porque está partido en 3, Alto, Medio y Bajo Baupés. Ella estaba como a 3 días de Mitú por agua. Entonces ya sabía que había una profesora allá, pastoreando también una congregación, y nos conocimos como a los 2, 3 años como trabajo de equipo de pastores, pero en principio pues no hubo nada porque pues éramos compañeros de ministerio. Luego ella fue trasladada cerca de Mitú y empezamos a conocernos un poco más. Aymara nyere kure memore boyu nya yeke woni ayuni amiu yo butemo yo tu toite dormido yo pero pecado que voy a apenas mu ma cuinare apenas mu mando a venir a peor man voy apenas ya vi paji ma kotu ndo jobu ma de pare no cuino macane
y tú ves que ni en coreano. No, yo tengo un tarabu. El día siguiente compartimos con la comunidad. Comenzamos con un precioso culto y las maestras de Bicol e ICAM estuvieron enseñando la palabra de Dios a los niños y a los adolescentes. Al escuchar los hermanos, reconocemos las distintas realidades a las que se enfrentan. Conocemos su cultura y aprendemos su lengua. Mientras tanto, les enseñamos de música, libros y tecnología. De esta manera compartimos el conocimiento. Esta es la consigna a la que fuimos llamados en medio del esparcimiento del Evangelio. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Como que yo pensaba que como que en este mundo ya yo estuve condenado y mi pensado era que ellos me iban a matar o me iban a llevar allí en la cárcel porque yo ya estaba endemoniado. Eso era que yo pensaba. Y pues por eso yo salí corriendo al monte y ellos los guerrillos y los soldados me perseguían en el monte. Pero no era verdaderamente humanos, son los diablos que andan en los montes. Y en esa parte yo estuve corriendo y ahí había también una manada de los cerdos del monte, o digamos cajuche, cerrillos. Y yo detrás de ellos iban ahí, persiguiendo ahí. Y cuando llegué en el monte ahí había ahí había palos grandes. Y esos palos grandes nomás cuando era por ahí a las 8 de la noche, ahí nomás eso se transformaba como una casa grande, como los de vampiro. ¿Sí me entiende? Esa casa. Nadie había en esa casa, solamente el vampiro. Y yo estuve a medio de esa oscuridad, en medio de esa casa, yo estuve ahí acostado.